Toveve taisarambi perveture. Buenas noches para todos, sean bienvenidos en este espacio dedicado a la extensión universitaria en la Facultad de Filosofía UNE. Nos encontramos en la radio FAFI UNE y estoy acompañada de estas dos hermosas mujeres y me gustaría saber cuál es el proyecto que está en ejecución con los estudiantes de la carrera de Letras. El proyecto ejecutado por los alumnos de la carrera de Letras se denomina Ñemoñez. Es un concurso de lectura oral de niños, específicamente de niños de tercer grado. De tercer grado. ¿Y cuántos son más o menos esos niños del tercero? Actualmente el proyecto se está ejecutando en el Centro Educativo Municipal y cuenta con 4 secciones. En cada sección están entre 42 a 46 niños, ¿verdad? Y los que van a participar del concurso son 48 niños, que serían 12 niños por secciones. ¿Cuántos extensionistas de la carrera de Letras actualmente están realizando la extensión? Ellos son 30. 30, sí. Y cabe destacar de que este proyecto tiene 2 etapas. La primera etapa que se concluyó se desarrolló a través de este proyecto talleres de cuentos. Estos talleres consistieron en la lectura de cuentos a los niños y cabe también destacar de que todos los cuentos leídos son de autores paraguayos, porque el concurso en sí, aparte de tener como objetivo, ¿verdad?, de fomentar la lectura, al mismo tiempo también busca fomentar lo nuestro, la literatura paraguaya. Entonces, lo que se hizo fue llevarle a los niños cuentos paraguayos. También era para que ellos salgan un poco del esquema de los cuentos clásicos como La Caperucita, los 7 enanitos, todo eso, ¿verdad? Entonces le llevamos así cuentos diferentes y lo mejor de todo es que son nuestros cuentos. Le explicamos a ellos de que esos cuentos fueron escritos por personas acá de nuestro país y que incluso les dijimos que ellos mismos un día pueden ser también escritores de cuentos. Genial. Se fomenta a través de esto entonces la lectura, que es muy importante. ¿En cuántos grupos se dividen los estudiantes extensionistas? Nosotros, como la profe Vilma ya estaba diciendo, inicialmente el proyecto estuvo con los talleres de lectura para niños. Entonces se dividieron en 4 grupos de 10 en algunos casos, y algunos tenían 7 a 6 integrantes por grupo para hacer la lectura durante 4 miércoles, que sería un mes, con los niños, ¿verdad? Entonces ellos iban y leían 4 obras cada miércoles a los chicos de autores paraguayos. Entonces los niños al término de cada lectura, entonces ellos llevaban como tarea hacer un dibujo del cuento que más le gustó, ¿verdad? Entonces explayarse un poco también su imaginación a través de la lectura que escuchó a cargo de los alumnos de letras, ¿verdad? Genial. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Quiénes tuvieron esa idea? ¿Fueron los estudiantes extensionistas, ustedes, docentes extensionistas, o los propios beneficiarios? En realidad el proyecto en sí ya se ejecutó el año pasado, pero desde la carrera de Letras, no desde extensión. Pero como fue un proyecto muy aceptado, incluso solicitado por instituciones, se decidió llevar hasta extensión, porque en esencia, en realidad, cumplía con los criterios que necesita la extensión universitaria, ¿verdad? De que es justamente esa transmisión del saber del alumno implicando a la comunidad. Entonces, acá están implicados el conocimiento, el manejo que deben tener nuestros alumnos de la carrera de Letras, estos conocimientos que ellos adquieren dentro de lo que es la formación, ¿verdad? Y responde a eso de que la extensión tiene que saber algo que trasciende a la comunidad, ¿verdad? Y que sea importante y que cumpla con cierto impacto y que tenga importancia. Y obviamente la lectoescritura es esencial desde la primera edad, ¿verdad? Porque conocemos de que este proceso de lectoescritura no solamente el niño aprende en edad escolar, sino que en realidad se puede trabajar desde cero, desde la panza.
y consideramos nosotros la idea de llevarle a los niños, porque generalmente, se puede trabajar ya con incluso mayores, pero imagínense el espacio que tenemos con los niños, ¿verdad? Ya que desde ellos muy pequeños aprendan la importancia de la lectura, que vean y que participen y que tengan experiencias así. Entonces, esa fue la decisión que nosotros tomamos. Bueno, trabajamos con niños, entonces incentivamos en ellos el gusto por la lectura desde niños. A veces con los niños chiquititos incluso hay mucho más por hacer que con los jóvenes, porque a veces los jóvenes ya tienen así unas ideas claras y es más difícil de penetrar en las mentes de ellos, pero sin embargo los niños tienen tanta apertura hacia algo nuevo que nosotros le llevamos. Entonces dijimos, bueno, la lectura es lo que nosotros le vamos a llevar, y realmente fuimos muy aceptados. Los niños cada miércoles ya nos estaban esperando felices y contentos, y ellos participaban bastante de las actividades que preparaban los alumnos de la carrera de letras, porque no solamente ellos se fueron a leer cuento y ya, sino que cada cuento tenía juegos didácticos, tenían preguntas, tenían, o sea, la forma de trabajar la interpretación y la comprensión del cuento. No es simplemente leerle al niño y ya está, sino que más bien trabajar con ellos en fijación, en interpretación y en volver a transmitir otra vez lo que ellos escucharon. Era dinámico, sí. Y agregando un poco también, ¿por qué trabajamos con niños? Justamente porque la lectura es muy importante, y si fomentamos la lectura a través, desde chicos, entonces podemos apostar y asegurar incluso de que ese niño, cuando sea adulto, va a ser un lector. Y sabemos que la lectura hoy en nuestro día a día es primordial. Y no solo eso, los niños tienen una imaginación impresionante, ¿verdad? Entonces, a través de la lectura ellos también tienen esa apertura, se van creando historias en donde ellos mismos pueden ser escritores, ¿verdad? Porque justamente eso, en una conversación con el escritor que nos va a acompañar el día del cierre, él nos decía, mi hija a los 7 años ya escribió su primer cuento. Entonces eso también es a través de la lectura, viene de padres escritores, entonces desde casa y desde chicos ya se le iba fomentando la lectura, y eso también es la intención que nosotros tenemos, ¿verdad? De que los niños puedan ser capaces también de escribir sus propios cuentos, ¿verdad? Claro, la motivación, todo. ¿Y cuál es la metodología que utilizan los estudiantes extensionistas en este proyecto? Bueno, la metodología que usaron los chicos dependía mucho del tipo de texto que presentaban, ¿verdad? Dependiendo del autor y de la obra que iban a leer, ellos preparaban una dinámica. Para cada obra ellos preparaban una dinámica distinta. Supongamos que había una obra que trataba sobre una campana. Entonces ellos hacían la presentación e interpretaban con voces distintas cada personaje de la obra. Entonces el niño, por más de que no estaba leyendo el libro, tipo ya tenía una imagen de cómo transcurría, ¿verdad? Ya personificaba cada personaje. Y así como dijo la profe Vilma, al término de cada lectura ellos tenían una actividad de fijación del cuento leído, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cómo son las actividades dentro de la institución? Por ejemplo, ¿qué estrategias utilizan los estudiantes extensionistas para el proyecto? Bueno, en realidad, o sea, que nosotros a ellos les incentivamos justamente primero, ¿verdad? Para que vean dentro de las estrategias que tenían que utilizar de cómo hacerle llegar un cuento a un niño. Entonces, comenzamos con la investigación bibliográfica, porque a veces dentro de nuestra formación, bueno, nosotros sabemos leer cuento y todo eso, pero específicamente cómo nosotros le hacemos llegar un cuento a un niño. No es porque sí nada más, hay técnicas específicas para trabajar con los niños. Entonces primeramente de ahí partimos, donde ellos tenían que investigar, y fue ahí de que cada grupo, porque también depende mucho de la creatividad de cada grupo, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos, bueno, ustedes escogen sus materiales y tienen que leer al respecto de cómo se hace, cómo se lee cuento a los niños, y
nosotros vimos, por ejemplo, de que estos alumnos incluso llegaron a desarrollar capacidades, ¿verdad?, que no sabíamos que tenían, porque te comento así brevemente de que un grupo, incluso el mismísimo libro pequeño de cuentos, ellos lo hicieron de manera grande, ¿verdad?, y en hojas grandes, y ellos dibujaron y ellos pintaron con témpera. Entonces la misma gráfica del libro ellos lo tenían en tamaño ampliado, ¿verdad? Entonces yo pregunté, ¿y quién dibujó este? Y eran los mismos alumnos. Entonces eso demostraba de que ellos en realidad estaban así implicados en el proyecto, no es simplemente un mero cumplimiento, porque es fácil llevar el libro y leerle al niño y hacer ese juego de voces y luego... Pero en el momento en que ellos empezaron a crear sus dados didácticos, empezaron a construir sus libros en tamaño ampliado, significa de que en realidad estaban entregándose al proyecto, ¿verdad? Y eso para nosotras como docentes al menos genera una satisfacción muy grande, porque a través de eso nosotros sentimos de que los alumnos no solamente lo estaban haciendo por mero cumplimiento, significa que en realidad había un aprendizaje significativo, porque el aprendizaje significativo se da cuando realmente el alumno aplica, ¿verdad?, lo que sabe, cómo debe aplicarlo. Y en el momento en que ellos mismos se rebuscaron, ellos mismos crearon sus materiales diversos a través de dibujos, de pinturas, incluso grababan audios. Entonces, como dije y repito, ¿verdad?, se construyó, o sea, que es como que empezamos nosotros a vivir el proyecto con alma, corazón y vida, digo yo. Y agregando un poco también, ¿verdad? Cuando nosotros planteamos el proyecto con los alumnos, sabemos, los niños son súper hiperactivos. Captar la atención de un niño media hora y más leyendo para nosotros era muy complicado, ¿verdad? Entonces desde un inicio nosotros le dijimos, ustedes tienen que ver actividades y crear una metodología que puedan captar la atención de ese niño, porque en teoría nosotros calculamos más o menos una hora, en una hora le iba a llevar leer los 4 cuentos, ¿verdad? Entonces tenían que aplicar no solo la misma metodología en los 4 cuentos, sino que cada cuento tenía que tener una metodología distinta justamente para captar la atención del niño, ¿verdad? Y esas 4 lecturas todos los miércoles, ningún niño se levantó de su silla o estuvo haciendo otras actividades sin prestar atención a lo que se estaba haciendo enfrente, ¿verdad? Entonces eso es muy loable, y más trabajando con niños pequeños, ¿verdad?, que la hiperactividad de ellos es abismal. Entonces ese logro y haber visto ese trabajo en equipo, la entrega que dieron los chicos extensionistas, para nosotros fue muy satisfactorio, ¿verdad? Y viendo también que ellos se adaptaron a la realidad, porque en las actividades que nosotros fuimos, cuando nosotros nos planteamos el proyecto, nosotros tuvimos una idea de cómo íbamos a plantearlo, pero después cuando nos fuimos a la escuela y nos encontramos con distintas características o situaciones de los chicos, entonces ahí tuvimos que replantearnos ciertas actividades. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de una de las secciones nosotros teníamos 3 alumnos no videntes. Entonces, como nosotros le contábamos al niño no vidente el cuento que él no podía ver, que sus compañeritos estaban viendo, ¿verdad? Entonces eso también fue un trabajo de que nos encontramos con esa realidad, y para la siguiente clase los chicos ya tuvieron que replantearse la dinámica en la cual se tenía que incluirle a los 3 alumnitos no videntes en la parte de lectura, ¿verdad? Qué genial, profe. Y ¿cómo se prepararon los estudiantes extensionistas para este año? Si pueden describir el antes y en el proceso, o sea, durante del proyecto. Bueno, yo creo que siempre, siendo realistas, hay que mencionar, ¿verdad?, de que a veces uno en su papel del alumno, ¿verdad?, escucha, viene y acepta lo que está. Pero en la hora de ejecutar un proyecto depende bastante también de todos los implicados, ¿verdad?, de toda la esencia que tiene un proyecto. Entonces,
como son alumnos de la carrera de letras, primeramente lo que hay que hacer, ¿verdad?, es entender el proyecto y adueñarse del proyecto, donde nosotros le dijimos a los alumnos, ¿verdad?, bueno, este es un proyecto que ustedes hacen y hay que considerar de que van a trabajar con niños y de que ustedes son responsables de que a partir de esto a ellos les gusta o no la lectura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le vende, ¿verdad?, el proyecto a los alumnos. Y cosa que a veces es difícil, pero cuando te vas en un grupo donde hay niños, generalmente la percepción cambia. Entonces ese primer contacto, el diagnóstico de tu campo, ¿verdad?, es demasiado importante, porque los niños, ellos te abrazan, ellos te llaman tío, ellos quieren que vos vuelvas otra vez, incluso te preguntan, ¿cuándo vas a volver, tía? O te dicen, ¿puedes tomar una foto conmigo para llevar de recuerdo? Entonces toca generalmente el lado humano. Y aparte que, como bien dijo la profesora Graciela, ¿verdad?, cuando nosotros nos fuimos en la escuela nos encontramos con una realidad con la que no contábamos. Siempre se habla de la educación inclusiva y suena muy bonito en papeles y documentos, pero ¿qué sucede cuando uno se va y se encuentra con esa realidad? Nosotros como docentes tuvimos que afrontar una situación en donde decirle a los alumnos, bueno, a partir de ahora tenemos que ver la manera de incluirles nuestro mismo proyecto, pero hacerlo de manera que sea inclusivo, y los alumnos también tenían que empezar a cambiar la manera de enfocar ciertas cosas y ver y estudiar ciertos aspectos de las personas no videntes, ¿verdad?, porque es una realidad que hay y que existe. Son 3 niños, ¿verdad?, con discapacidad visual y con disminución visual, ¿verdad? Y creo que hay un aspecto demasiado importante, ¿verdad?, de este proyecto que no podemos dejar de mencionar, de que en ese afán de incluirle a los niños nació una gestión muy loable dentro de este proyecto, que es lograr la transcripción del libro que se escogió para el concurso. Se está gestionando en formato braille. Incluso nosotros ya tenemos el libro en formato braille, porque estos niños que con dificultad visual, con discapacidad visual, también van a tener su propio libro de cuento, y capaz sea el primer libro de cuento personal que ellos tienen, porque nunca se les regaló un libro en braille. Y esto, entonces, a través de la gestión de los alumnos, a través de la gestión de Extensión Letras, es que se consiguió esto. Y acá la profe Graciela nos va a explicar también un poquitito lo que fue la gestión de estos libros. Bueno, así como ya mencionábamos, ¿verdad?, nosotros fuimos y nos encontramos con una realidad de encontrarnos con 3 alumnos no videntes, y ahí también nosotros nos dimos cuenta, tanto nosotros como docentes encargados del proyecto y también los alumnos, de que teníamos que primero nosotros investigar cómo trabajar con niños y más con dificultad visual, ¿verdad?, porque los 3 niños estaban en diferentes etapas, vamos a decirle, porque uno de ellos sí ya escribe y lee en braille, y los otros estaban en proceso de adaptación. ¿Qué era proceso de adaptación para nosotros, verdad? ¿Y qué es un proceso de adaptación para un niño no vidente? El proceso de adaptación para un niño no vidente más o menos dura entre 2 a 3 años. ¿Por qué? Porque ellos tienen que primero aprender a diferenciar los objetos a través del tacto. Ellos tienen que manejar perfectamente el tacto primero, para después empezar con el tema de las letras, de los números. Entonces el proceso de adaptación de ellos es mucho más lento que el proceso de adaptación de un niño, de otro niño de la misma edad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esta realidad, nosotros dijimos de que, así como dijo la profe Vilma, hablar de inclusión en papeles es demasiado lindo, pero cuando nosotros nos vimos con la realidad, y dentro del Centro Educativo Municipal existe un programa que se llama PAGDIS, que es un programa de apoyo para personas con discapacidad. En este programa ellos tratan a alumnos de distintas discapacidades, y uno de ellos es la discapacidad visual, ¿verdad? Ellos tienen profesores que hacen los materiales didácticos para los chicos en braille, porque sabemos que los materiales que vienen del MEC vienen para todos los niños, pero no son inclusivos. Vienen, dependiendo en el caso, por ejemplo, los niños con discapacidad visual necesitan un material específico para ellos, y los materiales que vienen del MEC no son inclusivos. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a intentar con un libro
que el libro que se escoja para la lectura, para el concurso final, por más de que esos niños no videntes no van a participar del concurso, pero que ellos tengan su propio libro, porque los libros que tienen dentro del programa son libros de autores extranjeros primeramente, y son libros de los cuentos clásicos, Caperucita Roja, Blancanieves, Rapunzel y cosas así, y todos fueron donados por fundaciones de Argentina. ¿Por qué? Porque en Paraguay ni el propio Estado tiene una imprenta para braille, entonces todos los materiales que ellos tienen fueron donados por fundaciones de Argentina. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver la posibilidad de tratar de hablar con uno de los autores, y justamente encontramos esa apertura en Javier Viveros, y le planteamos la situación, le contamos cuál era el caso que teníamos y que queríamos la autorización de él para que nosotros pudiéramos transcribir una de sus obras al braille. Y él nos dijo, si ustedes necesitan una transcripción por escrito, una autorización por escrita, yo les doy, pero conmigo no es necesario. Entonces de ahí nosotros planteamos la situación a la universidad, a la facultad, tuvimos esa apertura desde la dirección de extensión, también de las autoridades. Entonces empezamos con el proceso de hacer la transcripción y tuvimos ese apoyo de la gente del programa, porque ellos tienen el profe, que es el profesor Bruno Jara, que es el profesor, también es no vidente, y él es el que hace la transcripción de todos los materiales didácticos que usan los niños no videntes en el SEM. Él hace la transcripción. Entonces un día nos fuimos, empezamos a leerle los cuentos y él empezaba a transcribirnos. Entonces nos transcribió 3 obras, 3 libros de una misma obra de Javier Viveros para estos niños. Y aparte de eso, como tenemos 2 alumnos que todavía no están leyendo, están en proceso de adaptación, entonces ellos nos dijeron también, ¿verdad?, de que nosotros teníamos que ver otro material para ellos, para que ellos pudieran leer y continuar la lectura en algún momento cuando ellos ya sepan leer, ¿verdad? Entonces de ahí salió dentro del mismo proyecto también el desafío de crear los audiolibros, ¿verdad? Entonces esa es la profe Vilma, nos va a comentar un poco en qué consiste el audiolibro para... Adelante. Sí, y así como venimos mencionando, ya notarán de que el proyecto que nació así dentro de un delineamiento al final tiene varias aristas, ¿verdad? Porque en el momento en que se convirtió en inclusivo, el mismo proyecto se convirtió en inclusivo, lo cual genera un aprendizaje muy significativo tanto para nosotros como docentes extensionistas y para los alumnos por el momento, porque ellos el día de mañana van a enfrentar una situación similar donde en una sala de clase existen niños con diferencias, ¿verdad? Dentro de estas diferencias existen físicas, psicológicas, en fin. Bueno, ahí empezó a tomar otras aristas, ¿verdad? Aprendimos cosas en conjunto, aprendimos realidades que antes no sabíamos. Por ejemplo, justamente todo este proceso de la autorización del escritor y todo eso, en un momento dado nosotros no sabíamos, pero existe, por ejemplo, un tratado, ¿verdad?, que convierte en realidad, donde dice, ¿verdad?, cuando vas a adaptar un material para un niño con discapacidad visual o cuando vas a adaptar un material para alguien con discapacidad, incluso se puede hacer sin la autorización del autor, porque este tratado te ampara debido a que todos los niños tienen derecho a la información, tienen derecho a la lectura, ¿verdad?, tienen derecho a un material didáctico, tienen derecho a su educación. Entonces, si podés demostrar de que es sin fines de lucro y de que estás haciendo por una buena causa, entonces hasta incluso se puede hacer sin la autorización del autor. Pero cabe destacar de que en este caso nosotros tuvimos el apoyo total del autor del libro, e incluso él se involucró, también lo publicó en la página, estuvo muy feliz de que su obra esté en versión braille, ¿verdad? Porque son cosas que no se ve todos los días. Aparentemente, bueno, los ciegos leen en braille, pero cuando nos adentramos vemos de que no hay estos materiales. Incluso hicimos un diagnóstico sobre esta realidad, de dónde existen las escuelas para ciegos, de qué sección del ministerio se encarga de eso. Pero eso, como dije, ya es algo extra del proyecto, pero que ayudó bastante también a los alumnos extensionistas, ¿verdad?, a vivir una realidad que nosotros no previmos dentro del proyecto, pero que surgió, y lo mejor de todo es que se supo afrontar y de la mejor manera posible. Y estos libros que para los niños con discapacidad visual, ellos ya tienen a mano,
o sigue? La entrega del libro, nosotros, como el cierre del proyecto, así el proyecto constaba de 3 etapas, ¿verdad? Que era primero el taller de lectura, que ya lo cerramos. Sí. Ahora este 3 de noviembre va a haber el concurso preliminar en la escuela. 3 de agosto va a ser el concurso preliminar de los 48 niños. De ahí van a salir 8 finalistas. Esos 8 finalistas van a venir a FAFI el 15 de agosto para el concurso final. En ese concurso final también van a venir los 3 alumnos no videntes. Entonces, ese día nosotros queremos hacer entrega, aprovechando la visita de Javier, porque Javier Viveros va a estar como jurado ese día. Entonces queremos hacer ese día la entrega de la transcripción del libro en braille, que es La mudanza del hito, que es la obra que va a ser el que se va a usar para el concurso. Entonces el día se va a entregar tanto el libro transcrito al braille como también el audiolibro. Como ya les mencionaba, estos 2 niños que están en proceso de adaptación, según las recomendaciones que nos dieron la gente del PAGVIS, entonces de crear para ellos audiolibros. Entonces nosotros, tanto con los alumnos extensionistas, vamos a grabar los cuentos. Van a ser 3 obras de Javier, se les va a entregar en un grabador, y ese se le va a entregar también a los niños ese día del concurso final, el cuento en braille y el audiolibro. ¿Ya tienen el horario para la fecha de la final? Así es, será así como mencionó la profe, el 15 de agosto acá en la Facultad de Filosofía, y el concurso comenzará a las 9 de la mañana. Sí, y hay un aspecto muy importante también de que hay que resaltar, de que estos 48 niños en competencia, ellos van a concursar cada uno con su propio libro. Ellos tienen el libro que los alumnos, a través de la gestión, ellos consiguieron y mandaron a traer de Asunción, e incluso algunos padres, ¿verdad? Sí pudieron comprarle el libro a los niños, y aquellos quienes dijeron, bueno, yo quiero participar, pero no tengo el libro, o si no tuvo, igual se le da a todos los que están en la lista de participantes. Cada uno va a concursar con su propio libro, ¿verdad? Sabemos de que a veces la cuestión económica también juega un papel demasiado importante, pero ellos, los alumnos, trabajaron para poder conseguir esto. Porque ya que estamos nosotros en el contexto de potenciar la lectura, la literatura paraguaya, bueno, también hay que potenciar el área de que ellos tienen libros y que hay que comprar los libros para poder apoyarles, ¿verdad? Porque leerlo en fotocopia no es lo mismo que leerlo así en tu libro en formato físico. Entonces, esa parte también quería mencionar, de que todos los niños en competencia van a estar concursando con su propio libro. Espectacular. Y más o menos, si pueden contarnos qué es lo que más le gustó en realizar esta extensión. Bueno, el proyecto Ñamoñié creo que lo vivimos inicialmente la profe Vilma y yo desde el año pasado, y creo que también lo viven hoy los alumnos extensionistas. No solo ellos, porque después de las publicaciones y las repercusiones, puedo decir, a nivel nacional, porque varios escritores incluso comentaron en las redes después de la publicación de que se hizo la transcripción del libro en braille, querían también sus obras transcritas al braille, ¿verdad? Una de ellas, por ejemplo, es Emilia Galloso, que es una escritora paraguaya y tiene varias obras de cuentos infantiles, y en uno de los comentarios, por ejemplo, ella dijo que ella feliz estaría de tener una de sus obras transcritas al braille, ¿verdad? Entonces también estamos viendo de poder ampliar un poco también las obras que le queremos entregar a los niños, ¿verdad? Pero eso está en proceso, porque la persona que hace la transcripción forma parte de un programa y tiene otras actividades, ¿verdad? Entonces inicialmente los niños van a tener la transcripción de la obra de Lito, La mudanza del hito en braille, pero también estamos viendo de hacerle la transcripción de otras obras, ¿verdad? Porque como ya comentaba inicialmente, ellos no cuentan con otras obras y menos de autores paraguayos, ¿verdad? Entonces nosotros también, a través de eso, no solo fomentar la lectura, sino también dar a conocer a nuestros autores paraguayos, porque los cuentos infantiles no son Caperucita Roja, no son solo Blancanieves, ¿verdad?
¿verdad? Y así como nuestros escritores, sabemos que Augusto Rabastos, Eric Campos Cervera y montones de otros, son muy significativos y forman parte de la historia de nuestra literatura, pero también tenemos autores contemporáneos con obras maravillosas y más en el área del cuento infantil, ¿verdad? Entonces eso también nosotros intentamos a través de Ñamoñe'e fomentar la lectura y también dar a conocer a nuestros autores contemporáneos. Así es. Y también mencionamos de que los niños saben, ¿verdad? Ellos le conocen a Javier por lo menos por foto y ellos conocen ya por poco todas las obras de Javier, ¿verdad? Porque nosotros nos enfocamos y ellos aún no saben, pero ese día ellos van a conocer al autor de los libros que están leyendo. Entonces es una manera también de que ellos consideramos de que pueda ser también algo muy significativo para ellos. Entonces a partir de ahí, para que ellos de por sí quieran seguir leyendo y quieran seguir conociendo a lo que nosotros tenemos acá en Paraguay. Espectacular. Y quiero agradecerles una vez más por venir, por aclararnos esta duda, por compartir sus experiencias con nosotros. Me despido de ustedes. Hasta un próximo encuentro.